Bien, señores, con nosotros está la doctora Mariela Santos, abogada. Ella pertenece al bufete Estrella Tupete. Ella fue la persona que litigó este caso en representación de ese bufete en Santiago de los Caballeros, donde pues se conoció de este caso. Entonces, vamos a escucharla. Sobre todo, doctora, quisiéramos ver cuáles fueron los fundamentos de la decisión del juez. Es decir, como estamos hablando de un acuerdo verbal, y los acuerdos verbales realmente existen y la ley los ampara, pero tienen que ser demostrados, ¿cuáles son los fundamentos de esta decisión, de esta sentencia? Buenos días, adelante. Buenos días, gracias por la invitación, la oportunidad. Nosotros vamos a iniciar donde quedaron los abogados de Bartolo Colón en el día de ayer. Ellos llegan con la teoría del caso, con la tesis fáctica de que había un acuerdo, sin embargo, la contraprestación de los doctores sería la publicidad, la notoriedad que generaría la práctica de este procedimiento. Y que eso fue verbal, que no y había que nada eso por fue escrito. verbal. Correcto. Entonces, cuando se le presenta al juez la demanda en reconocimiento de acuerdo verbal y luego en ejecución de ese acuerdo, ¿qué dice el juez? Con esa teoría del caso de los representantes de Bartolo Colón, a mí me están admitiendo que hay un acuerdo, me están admitiendo que hubo un procedimiento y en ningún momento se ha contestado que ese procedimiento no fue exitoso. Hay un vínculo de causalidad entre el procedimiento y el éxito de Bartolo. Entiéndase, el hecho de que la parte Pero Bartolo no Colón haya respondido la demanda de ustedes es una admisión de que hubo por lo menos acuerdo. Correcto. Y de que el surtió los efectos el procedimiento. Entonces, ¿qué dice el juez? Perdón, eso es importante porque dependiendo de los resultados del procedimiento iba a proceder un pago mayor o no. Correcto. Eso así es según ustedes, por ejemplo, según la versión Eso de es- ustedes. eso es Según lo la que versión se- de ustedes. eso Según es la la versión de sentencia. ustedes. Eso Porque, es- por ejemplo, el juramento hipocrático del médico, donde tengo yo como médico que poner mi mejores talentos al servicio del paciente para que éste se recupere, ¿dónde queda? Bueno, el juramento hipocrático subsiste, porque aquí no estamos condicionando el pago a los buenos esfuerzos del médico. Aquí de hecho, por lo general, las obligaciones de los médicos son de medios, hacen su mejor esfuerzo, pero ellos cobran sus honorarios. Aquí lo que se hizo fue condicionar los honorarios a comprobar un resultado satisfactorio. Porque en ese sentido ambas partes estaban de acuerdo de que estaban con un método novedoso en ese tiempo, alternativo. O sea, ahí estamos. Así es, Ok, así es. Continúa. En lo que se aplicó en este caso fue una terapia regenerativa. No se debe confundir con un experimento. Una terapia regenerativa tiene expectativas ciertas de lo que va a pasar y de lo que se quiere lograr. Y hacerle Lo que no publicidad se puede no es- garantizar, lo que no se puede garantizar es el resultado. ¿Cómo iba a responder el cuerpo de Bartolo a ese tratamiento ¿Por qué que se Y le el que a sea Bartolo Bartolo no es para una ese ganancia proceso? para el médico. Es decir, el hecho de que sea una figura de la trascendencia de Bartolo no es un activo, no le genera un valor agregado a los médicos de decir, yo fui que traje a Bartolo de vuelta frente a otros atletas. Por y eso supuesto, le pero genera esa no fue la un fit. convención en este caso. En este caso, La en este convención caso, no Ok, existe pero ya tú hiciste de una manera... pregunta. la convención, hemos estado comentando. Sí. Si no se ha contestado el procedimiento, si no se ha contestado que hubo un acuerdo, ¿qué dice el juez? ¿Qué dijo el juez en su sentencia? Aquí el único punto controvertido es la contraprestación. En ningún momento ellos negaron que se hizo O sea, el ¿qué se procedimiento. acordó? No que se acordó, cómo se iba a pagar es el punto que no queda claro. ¿Y qué dice el juez? Vamos a ver qué dicen las partes y cómo me lo prueban. ¿Cómo lo probamos nosotros? Nosotros depositamos un inventario de más de 20 piezas de documentos, donde nos gustaría resaltar dos. Por un lado, nosotros tenemos un formulario firmado del puño y letra de Bartolo, donde él se compromete al pago de los gastos y de los honorarios que genere el tratamiento. Ahora Ok. bien, lo que no se estipula en esa parte es el específico, el porcentaje del 10%. Por otro lado, Perdón, pero cuando ¿Y él se por qué no se compromete incluyó a ahí? pagar esos gastos de honorarios, ¿se establece el monto? no se establece el ¿Por monto. qué no se puso? Bueno, es... Sí, porque se firmó un documento. Porque si es se decir, firma, debió se Sí, estar pero ahí. miren, hay algo sencillo.
La relación médico-paciente se caracteriza por ser verbal. Ninguno de nosotros cuando vamos al doctor hacemos un contrato con el doctor. No hacemos un contrato Pero de lo hay, pago. sí, pero en este caso, un negocio, pero ahorita. déjeme desarrollar. No, pero tú dijiste ahorita que no era un asunto de sanidad, yo de ni lo salud, conozco, sino que era un No lo contrato. es. Tú lo dijiste ahorita. Sí, Pero pero el vamos a contrato escuchar se hace en sus virtud. dos pruebas básicas. Pero el contrato se hace en virtud de la cualidad y la calidad especial de este paciente. En este caso, nosotros no le estamos restableciendo la función normal del brazo. Él tenía su brazo normal. Él lo que no tenía, había perdido. La capacidad de alto rendimiento. No de seguir lanzando, de seguir teniendo el Pero rendimiento si que se hizo un habían tenido documento, pudo anteriormente. agregarse el dato. Entonces, él sabía permítame. lo que tenía que pagar por ese procedimiento. Es la única Él pregunta. sabía, eso se le acordó, dijo. él sabía que él tenía Pero que él dice que no, pagar. él dice que no. ¿Cuánto? Y lo pagó. El 10% él dice que no. Él dice. Bueno, aquí hay una cosa. Bueno, pero aquí hay sin una- embargo, aquí hay una en cosa- el tribunal Y se el otro ordenó la documento. comparecencia Pero vamos- y Bartolo vamos tuvo por la partes. oportunidad de comparecer y no lo hizo. Vamos por parte. El Porque otro ya, documento, escúchame, doctora. escúchame. Vamos. Vamos por parte. Ya en este documento hay la firma de que se compromete a un pago en Exacto. función del rendimiento. No 10%. No, en función de escúchame. rendimiento no, Julio. Pero sí, claro. Del procedimiento. coordinador Ella habló haga del la procedimiento. Pero le vaina. estoy preguntando a ella para aclarar, porque ella acaba no de. vamos a traer los ella, abogados de aquí. ella acaba de hablar del formulario. En el formulario, ¿cuál es el compromiso de pago que él asume? Exacto. ¿Qué tipo de pago? ¿Qué tipo de pago Él se asume? compromete a pagar los gastos y los honorarios que genere su tratamiento. Ahora bien, ¿Y lo pagó? la parte no lo pagó, porque No, él nosotros no lo tenemos pagó, a eso los no. abogados que dicen que Es ellos verdad que no lo pagaron pagó. y a la testigo, a la prima de él que compareció en el pagó tribunal nada. y dice Diablo, hombre, con tanto que ellos cuarto, pagaron coño. los gastos. Pero no los en el- honorarios, él lo dijo aquí ayer. pero es que ni No, siquiera los gastos. Él dijo que sí. No hay Ellos dicen que pruebas. sí, dijo el abogado Señores, aquí. En pero el vamos a escuchar la expediente, versión señores, de pero ella. los expedientes Hombre, que son le dieron públicos. 7 años más de carrera. Están en el coño. tribunal. Era de la mitad El de expediente solo se cuatro. puede ya no ir hace y se nada, puede pero no revisar y se puede ver qué depositó cada parte. Los abogados de Bartolo Colón, la única prueba que produjeron coño. fue a la prima de Bartolo Colón, que tuvo unas declaraciones errantes e incoherentes. Y eso fue lo que Erráticas. dijo, erráticas. Y eso es lo que dice el tribunal, Ahora es bueno este abogado. que el sí. juzgador le resta estrella. credibilidad a las declaraciones de la testigo de la parte demandada, la señora María Leida Vargas, primero porque señala que es prima de la administradora de la Unión Médica, que necesitaban a una persona famosa, pero el abogado del propio Bartolo Colón en su escrito justificativo habla de que Bartolo Colón era un desconocido y más aún entre los atletas. Finalmente, cuando dice que la condición del jugador antes de la cirugía, Pero ¿por que qué estaba desconocido? activo, Pero Pero ¿cómo Bartolo Él aclaró eso Bueno. ayer. Él Yo aclaró, no dijo sé quién que es lo ese que él decía padre, del yo no sé procedimiento. quién es. Él no- Bueno. Pero desconocido. si Sí, se pero para ahí, es- yo no sé es quién que es. El abogado aclaró Él lo ayer Pero eso. es que parte de lo que ellos alegan El es mejor que la de la historia contraprestación de dominicana. este Sí. acuerdo era la notoriedad que se le iba a dar al procedimiento. Eso es lo que dicen ellos. Bien, pero eso no era así. Y lo que el juez dice es, lo que me presentan los testigos de la parte demandada, con lo que dicen en su escrito justificativo de conclusiones, no se compagina, no tiene coherencia. Entonces, ¿a quién creo? A los testigos que presentó la parte demandante, que eran 2 testigos coherentes con las declaraciones de los doctores, las partes demandantes, y coherentes con las piezas que están en el expediente, versus a una persona que para algunas cosas es coherente y para otras ¿Y no. por qué el juez pone el 10% si en el documento que le entregan como prueba dice, no dice en ningún momento No que hay Porque ellos Porque demandan el a- 10%. No, por eso no hay por ciento. aparte ¿Por qué el de juez eso, pone el fue la 10%? porque demanda. aparte de esa prueba documental, hay Debería una darle prueba la mitad, testimonial Bartolo, que los sí 45 corrobora que millones se de habló dólares. de un porcentaje. ¿Qué? Hay una prueba testimonial que corrobora que sí se La, habló de un la empleada del médico Pero no puede yo ser. acabo de mencionar que eran 2 Pero testigos deja que la y que mujer- Estamos estaba el escuchando doctor por un lado a la Luciano. abogada de los médicos y por otro lado a Eury Bartolo. No, sí, yo soy Colón. Yo soy Bueno, Colón. Yo fui que traje el también, caso. tú eres Colón. Sí, yo soy Colón. Yo fui que traje el caso. Adelante, sí, Y yo adelante. creo, Bueno. o sea, yo respeto a los médicos y respeto eso, pero Entonces, la muerte. y la nosotros- muerte, recuerda señores, hacer es un negocio. escándalo. Y Oye, es nosotros un también. negocio. Perdón, es un negocio. Si ellos de verdad hubieran planteado el 10%, Claro. lo hubieran escrito porque hicieron el acuerdo. Es ¿Por que qué el no lo acuerdo- pusieron? ¿Por qué está planteando ahora el 10%? Porque Ahora, evidentemente ahora, hay Eury, 45 ahora, millones. está pensando en ahora, acumular Señores, cuartos. Yo no el estoy pensando acuerdo en la cuarta posteriormente yo no estoy de acuerdo con el abuso. El Bartolo acuerdo debería darle la posteriormente- mitad de todo Ahora, lo que la ganó. respuesta- El acuerdo se Que le dieron redactó la y cuando respuesta- se le planteó a la Bartolo respuesta- firmarlo, no lo la quiso respuesta- firmar. Esto le ayuda muchísimo La a gente, respuesta, tú lo la sabes. respuesta No lo sería la quiso siguiente. firmar. La Pero respuesta- ella tipo dice más que humilde. la el respuesta acuerdo sería se la le planteó siguiente. escrito. La a respuesta Bartolo. sería la siguiente. Pregúntenle a Pedro Ah, pues Martínez él no lo que quiso significa firmar, eso. Que sería, Pregúntale a Bartolo que sería Colón, tú. que sería importante que lo dijera Bartolo o alguien. no,
Ok, no fue el 10% según ¿Cuánto? Bartolo. Ahora, Él está dispuesto a pagarlo. Él dijo que está ¿Cuánto le dispuesto a está pagarlo. dispuesto a pagar? ¿Cuánto cuesta el Señores, procedimiento? pero $5,000. Bartolo fue 5.000, citado a 5.000, comparecer. Eso es Señores, el procedimiento Un hombre fue. que le han dado a ganar 45 además, millones, que estaba abatido. Hermano, Y oye. le dan a ganar eso- 45 millones y a superar a Juan Marichal. Eso no me- tiene madre. ¿Cuál es el no nombre es de los así. médicos? Porque Eso él no es es el malo. modelo. Los médicos no necesitan 5.000 hablen claro. dólares. ¿Cuánto Madre, costaba porque hacerle no eso? sabe la madre. Escúchame. No. Nadie, oye, Yo ningún. quiero hablar con Pero esos espérate, médicos. José, ¿hay algún deportista que haya hecho un acuerdo con un médico que le hizo eso Pero- diciendo te voy a dar el 10%? pero- Eso no es verdad. Pero hermano, Tú sabes el que hijo no es de, verdad. pero el hijo de Tati, el hijo Bueno, de Fernando Tati, tiene que dar el 15% a En uno que lo terapia reclutó. regenerativa. No, a que los reclutó es otra cosa. bueno. Dime un Una médico. cosita, Espérate. no, Dime un médico. Adelante. Vamos a Pero darle un médico que haya hecho un programa. acuerdo con un Ok, deportista de eso no es verdad. ok, Hay que pagarle el ok. procedimiento. Pero- Y Bartolo pero- está dispuesto a pero pagar. Y volvemos- Bartolo no lo pagó. Pero está dispuesto a No, pagar no, por no, Tiene que el pagar porque le salvaron la vida Ahora, deportiva. Sí, pero tiene que pagar con Espérate, justicia. Eury, una Bartolo está pregunta para dispuesto a ti. pagar con Pero justicia, no espérate, con Eury, abuso. Vamos a abrir los teléfonos. Pero A ver, vamos a a ver, establecer. tiene que pagar o no. Bartolo es un héroe nacional. Vamos a abrir los hermano, teléfonos. es un No, hombre pues, bueno. sí, llamada. No, es un juez que lo determina. Julio, Ya un juez- Mire, ya un juez- Bartolo- Ya hay un Bartolo fallo. Esa sentencia no está bajo sobre base real. Bartolo es Vamos a una escuchar. gloria del Adelante. deporte dominicano Escuchemos, y doctora. fue citado para comparecer en el tribunal, dar su versión de los hechos. ¿Y qué hizo? Le dio la espalda a la justicia, no fue, entendiendo Ay, que ay, esa ay. demanda no Ay, iba a un prosperar. defecto. Ay, Él ay, tuvo- ay, él tuvo la oportunidad y por consejo de sus abogados o por decisión Sí, propia en apelación no ahora va a ir. compareció. ¿Cómo? Bueno, pues que apelación lo no va a ir haga. ahora. Que lo Señora haga. Santos, ¿cómo ustedes se enteran que Bartolo Colón está dispuesto a pagar, aunque no el 10? Es que nosotros no hemos recibido esa información. Ah. No, Eso es es Eury que está diciendo. Yo lo dije. Eury Claro. Bartolo. Bueno, Pero según no puede Bartolo, ser Bartolo me 5.000 dijo a mí. No, pero está que ofreciendo habló- 5.000 dólares a unos médicos No, no, ricos no, que no no, necesitan no, la vaina. no, Pero no, Bartolo. Bartolo me dijo a mí que habló con los médicos. Yo lo del 10 ¿Tú sabes lo cuántos veo- años es lo eso? veo Hace oneroso, 9 años pero- de eso. No. Bartolo me Estamos dijo a mí hablando- que él está dispuesto a pagarle. Media, pero- Eury, Estamos media, no es hablando de chinche. 5 millones de dólares. Eury, media, no es chinche. 5.000 dólares no es negocio. No, que le den Dile- 5.000 $5,000 no quiere dar este, no, vale la chinche. pina, Ojalá- estos genios. espérate, Ojalá le den 20 millones. Si tú vas a mediar, Cuando espérate, ella se calme. si tú Ojalá vas- le den 20 millones. yo no si tengo- tú vas a mediar, como se está hablando Yo de le 5 doy millones de yo digo dólares. lo que cuesta el procedimiento. No. El procedimiento es lo que cuesta. Ellos tienen una sentencia que es 4 millones Ah, y medio bueno, de pero esa dólares. sentencia va a ser apelada ahora. vamos a ver. Escenario. Lo que pasa es que Bartolo no quería hablar. Entonces- Ahora, Bartolo estaba calladito. Bartolo está personificado en Eury, Eury, ¿eh? Porque Bartolo estaba callado por un problema demasiado humilde. Bartolo, Una Mire, persona usted humilde, debió tranquilo, representar a calmado, él en que no el quiere echar tribunal. Ay, pleito Eury, con te estoy nadie. diciendo que tú debiste Debería ir. Ay, representar ay, ay. a No, yo voy. No, Vamos a abrir los no, teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. En la próxima causa yo voy a estar con Bartolo. Vamos los dos. Yo voy con Bartolo. Así le damos más transparencia al Correcto. proceso. Y Le vamos damos a más ver. transparencia. Si se decide la Señores, justicia. Eury, ¿Me permites hacer Eury. una Tiene un pregunta? cálculo. Escenarios posibles ahora. Abrir los teléfonos. Bartolo Ay, con no. Bartolo. Ay, José, Dios Eury, santo. pero por lo menos que se aparezca con 2 millones de dólares a negociar. No, Está bien, no lo que con sea. 5.000 dólares Coño, insultando Eury médicos. quiere dar 5.000 No, dólares a los no, genios, no, con mano, 5.000 dólares que le a insultar a salvaron los la médicos. vida. El procedimiento cuesta 5.000 dólares y está pidiendo 4.5 millones de ¿Tú dólares. crees que fue en un patio de Villa Juan? José, de Villa- el procedimiento de cuesta Villamella, 5.000 coño? dólares, está pidiendo 4.5 millones de dólares. ¿Qué fue? Si es para negociar, que pongan por lo menos qué 2 fue? millones de Pon los dólares ahí. teléfonos ahí, vamos a ver si va a encima de la poder mesa. ganar. 100.000 dólares le vamos a Ah, dar. pues, insultando a esos médicos que tú Ah, sabes. pues vamos a seguir. ¿A qué van a Oye, perder? esos tipos fueran- si fueran en Estados Unidos, esos tipos le hubiesen Ahora, quitado la mitad a Bartolo. El proceso funcionó. Hay Sí, funcionó. escenarios posibles. Con 100.000 dólares ellos no le pagan a Ay, los ahora, abogados. Julio, Vamos a negociar con 7 ellos. años más de carrera. hay una sentencia. Vamos a negociar con ellos. Ellos dicen que van a apelar. Entonces, ¿qué escenarios hay de parte de usted? ¿Acatar la sentencia, esperar la apelación o hay posibilidad de algún acuerdo, de alguna conciliación en esta etapa? Mire, la posibilidad de recurrir la sentencia al grado de apelación es un derecho que tiene Bartolo Ya fue Colón apelada. y lo puede Cállate. ejercer. Si ya fue apelada, no hemos recibido la Pero lo hacen, notificación. no se preocupen. Pero, obviamente, Cálmalo, Julio. nosotros estaremos prestos para defender nuestra postura, nuestro caso, tal y como lo hicimos en primer grado, y si es necesario, con mayores pruebas, más pruebas, hacerlo en segundo grado. Ya La en conversación esta etapa- no ha sido, la posibilidad de conversar no ha sido descartada. Pero nosotros... Hay nos- posibilidad en esta etapa Bueno, no ha aún sido de algún descartado. acuerdo, alguna conciliación. Hay posibilidad de conversar, lo que pasa es que no se nos han acercado. ¿Cómo se llaman los Mira, vamos a médicos? pedirle a Los Eury que médicos sirven- Yo lo voy a que llamar. le Mire, apoderaron y a usted enséñale. de este Decir algo, caso. ¿Quiénes son esos médicos? Hacer un Son los aporte. doctores Espérate, Sergio, ¿quiénes son los médicos? Y si hay otras personas, no con la notoriedad de Sergio Bartolo, Guzmán que se han Durán sometido al proceso. y el doctor Leonel Liriano. Son médicos practicantes en la Unión Médica de Santiago. Se hizo con un equipo multidisciplinario, no solamente con esos dos doctores, sino que hubo un cirujano plástico,
hubo un anestesiólogo, hubo un cirujano ortopeda que fue nuestro testigo estrella en el caso. Nosotros tuvimos a un grupo de doctores que practicaron y evaluaron antes de hacer el Doctor, tratamiento. ¿y la posibilidad Julio. de tú, no tú, sino de una persona, manipular a un testigo? O sea, de repente, mira, ve, di tal cosa y dilo con tal seriedad. Eso no es posible, de parte y parte. No es que sea posible, es un riesgo que siempre tenemos de la prueba testimonial. Igual la prueba documental puede tener el riesgo de que ha sido falseada. Los tribunales, cuando reciben la prueba, deben ponderar si la prueba, Bien. su credibilidad y su utilidad. Y hay mecanismos para que si alguien entiende que una declaración bajo juramento Ahora tienen buena no abogada fue los correcta o un documento fue falseado, las vías legales están ahí para impugnarlo y no lo han hecho. Quisiera no usar su servicio, Bueno. pero si me toca, Bueno, por ahí era- voy. Voy. Eury. Oigan este dato, señores. Oigan este dato. Esta es una noticia del 19 de junio del año pasado. Bartolo Colón supera a Juan Marichal en triunfo de toda la historia para un dominicano en las mayores. Oye esto. El veterano lanzador Bartolo Colón se apuntó a su cuarta victoria de la temporada, llegando a 244 triunfos de por vida, superando a su compatriota Juan Marichal. El más grande. 244 triunfos de por vida lo logró en 6 entradas en las que permitió 3 carreras frente a Kansas City. Oigan esto, Bartolo con récord de por vida de 244 y 180 en 21 años de carrera, él sí va a quedar en 14. Él sí va a quedar en 14 y por este procedimiento llega a 21 años. Este procedimiento le dio 7 años más de carrera. Y a los médicos le Y dio mucha permitió- notoriedad. Los 7 años más y a los lucrativos. médicos una Sí, su notoriedad carrera. Y le extraordinaria. Vamos a permitió invitar a él, todos. oigan esto, le permitió superar a Juan Marichal como el dominicano. No sé si superó al nicaragüense Denis Martínez porque le faltaba un juego para para empatarlo. Entonces, estos médicos le han permitido a Bartolo ser el lanzador más ganador en la historia del béisbol. Son De Grandes científicos Ligas, médicos señor. Eso dominicanos. no tiene madre. Pero lo importante es saber las pruebas, el acuerdo que Sí, se el hizo. acuerdo. Hablar con Ella esos dice que lo médicos, tiene. mira, Julio, él debió Julio, haber- mira, ella él dice de- que sí, que él podemos debió hablar haber- con los médicos. él debió haber llegado a un acuerdo de pago con ellos. Sí. Reconociendo, Sí, sí. él debió haber, Eso él es debió verdad, llegar, sí, él sí, debió, sí, sí, él- llegó a un él- acuerdo. él debió haber llegado a un acuerdo y un acuerdo serio. Sí, porque sí, no no, estamos no, no no, estamos no, hablando de dos venga, cheles. no, no. No estamos hablando de dos cheles. Él Él debió estaba llegar- de Eury quiere que le den 5 No, mil. no, no. él debió haber llegado a un acuerdo de está- pago No, con está ellos. enchinchando, propina. enchinchando. lo que Bartolo grita. está dispuesto a Y llegar a haber un evitado acuerdo. este pleito que no le conviene a nadie. Él está dispuesto a Sí, y llegar a un nos acuerdo. gustaría aclarar algo. Cuando los Sí. doctores toman la decisión de accionar en justicia, son doctores que en Santiago son establecidos y reconocidos con una carrera sólida. Aquí lo que ha movido el móvil de los doctores Oye, para esto accionar no, en y no justicia necesitan 2 pesos. no es un También tema de su- dinero, no es un necesitan tema 2 pesos, de no hay honor. gente que necesita 2 pesos. Se sintieron burlados. Se sintieron burlados y por eso acuden a la justicia. No es un tema de dinero. Sí, pero se ve Nosotros tenemos 9 años arrastrando este tema sin que Bartolo finalmente o su equipo reconociera o fijara un monto 9 sobre años en los tribunales esto. en los tribunales no. No, no, 9 años el La caso. demanda fue lanzada en el 2018 y se conocieron 9 audiencias, pero el Primero procedimiento fue hecho en el 2010. Y antes estaban tratando de que él cumpliera. Siempre de manera extrajudicial se ha intentado resolver, dirimir el tema de los ¿Cuál era su honorarios. respuesta antes de ir a los tribunales? ¿Qué él decía a los médicos? Al principio se remitió a su gerente, a su manager, se hizo un ofrecimiento de una suma que los doctores entendían que no cubría realmente los honorarios ni los gastos. ¿De cuánto podemos saber? La Julio, suma no la Julio, tengo. te da. Lo Ok. que tengo es que la propuesta que se ¿Él había hecho ofreció hace algo? 9 años no era una propuesta satisfactoria. Okay. Se siguió intentando llegar a un acuerdo, luego no se volvió a oír nada ni de Bartolo Oigan, ni de dato sus ahora. Y en representantes. un momento dado se le pudo decir a él o a sus abogados de que, bueno, vamos a tener que irnos a tribunales si no llegamos a un acuerdo. Oigan este dato ahora. Agotada esa Bueno, fase. Bueno, Ya, breve, bueno, Julio. bueno. Oigan este dato. Promedio de vida de los deportes profesionales en el mundo, de las ligas profesionales. Natación, 10 años. Pero el béisbol es Tenis, distinto. 12 años. Basquetbol, 6 años. Basquetbol, que es muy intenso. La rodilla. Automovilismo, 11 años. Fútbol, 16 años. Béisbol, 15 años. El promedio de la carrera de un deportista sano
Son 15 años. Son 15 años. Bartolo hizo 21. ¿Sabe cuánto después? 6 más. Después de eso, 7 más, después de esa operación. Bartolo se iba a retirar en la temporada 14. No, ¿por qué se iba a retirar con 14? Otro dato ahora. Oigan, Bueno, no, es que pero Ya ya Bartolo estaba en su casa. Sí, Bartolo listo, estaba en su casa ya. abatido. Oigan este dato ahora. La próxima vez te voy a llevar a ti también como testigo. Pero ya, como abogado, Este es ya, más una importante cosa. todavía, Julio. Este es más viene importante. ya Te voy a llevar a ti Oigan como este testigo dato. ahora también. 7 de agosto del 2018. Every, tú vas como testigo para allá. Bartolo Colón. Ya Bartolo. El Uno, tiroso, acá oigan hay otro esto, descargo. oigan este dato. Bartolo Colón, lanzador de Texas de 45 años, logró anoche superar al nicaragüense Denis Martínez, Wow. alcanzando la victoria 246. No solamente Juan Y todo eso fue por el Marichal. procedimiento que logró eso. Claro, Ah, es el caramba, más no ganador. digas. América Fuera. ya tiene 3.